Ya. Otra vez. Ordenemos las cosas. Ya. Estamos. Arrancamos. Empezamos. Tercer capítulo y... de Tostados de la Cabeza. Tostados de la Cabeza. Sí, sí. Soy Benjamín Yo soy Tomás. y estamos aquí para hablar, como todos los capítulos en realidad, de café y cosas que nos gustan en relación a lo mismo. Hoy día vamos a preparar, antes que todo, este cafecito, que es un geisha con proceso láctico. Lo vamos a preparar en Aeropress y esta vez me toca a mí, el Aeropress del Tommy. En realidad hacemos Aerospray porque habíamos traído un origami, pero me olvidé la tetera cuello de cisne, entonces toca hacer Sí, Aerospray. toca. Por suerte tenemos el Aeropress a mano, entonces lo podemos ¿Tiene hacer. este? Oh, ¿verdad que tengo un poco de café? ¿Lo tiro acá? Sí, sí. Tenía un poco de café molido porque hice expreso. Ok, continuamos. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de procesos que tiene el café. Algunos manejamos mucho mejor que otros con el Tommy, pero al fin y al cabo es lo que nos vamos a centrar hoy día. Sí, vamos a hablar obviamente de los tipos de proceso, los post cosecha, sería la palabra, pero antes de eso queremos hablar de un tema que no se habla tanto, pero que lo he aprendido en un curso que tuve, que era sobre las diferencias entre las cosechas. Como conocemos, existen varios tipos de cosechas, pero los dos que son como más populares es la cosecha manual y la cosecha mecánica, ¿sí? La manual es la que se utiliza en varios países, principalmente en Colombia, que es la misma persona va cosechando grano por grano, lo va recolectando. Y la otra es la mecánica, que generalmente la utilizan en Brasil. ¿Por qué la utilizan en Brasil? Porque en Brasil, a tener como un suelo más, ¿cómo sería la palabra? Como más paralelo. Es más una planicie, Sí, por decirlo de alguna eso. forma. Es más plano, entonces las máquinas pueden entrar y cosechar mejor Son valles, el aire. eso, son valles. Ujú. Son como más valles. Ahora, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de cada uno del tipo de cosecha? La ventaja de la manual es que voy a ser más minucioso a la hora de elegir los granos. Voy a elegir granos que estén listos para su cosecha, evitando los que están podridos, los que están maduros. En cambio, en la mecánica, la desventaja de ella es que agarro todo, y como agarro todo, si vienen podridos, si vienen granos inmaduros, granos secos y todos los defectos que puede encontrar. Ahora, la ventaja de la mecánica es que es más rápido, ¿sí? Puedo abarcar más territorio en un menor tiempo. Por eso se tiende a usar en Brasil, porque Brasil, como lo sabemos nosotros en realidad, no vamos a entrar en discusión si ustedes lo saben o no, pero aquí va el dato. Brasil es el país que más café exporta del mundo entero. No solo de Latinoamérica, sino que del mundo entero. Y tiende a ser por eso, porque las condiciones son las óptimas realmente y de ahí sale mucho el café comercial también. Sí, café comercial igual, pero igual tiene buen café de especialidad. Entonces, bueno, como sin irse... Uy, casi lo saco todo. Está duro. Sin irse más lejos, recuerden, las manuales lo que me van a dar es una mejor calidad entre cosecha, pero en menor tiempo, o sea, menos cantidad, y la mecánica me va a dar, voy a unificar todas ay, me olvidé la palabra. Todas las formas, no me sale. En la mecánica, Sí. O sea, voy todo, a recolectar todo lo que haya en la planta. todo no Básicamente. se va a discriminar realmente si está o no lo suficientemente desarrollado. Claro. Pero lo voy a hacer en un tiempo más rápido. ¿Sí? Esas son las diferencias básicamente. Eso era un punto que lo queríamos hablar, lo queríamos explicar porque es algo que no se habla con frecuencia, pero es que es importante tenerlo en cuenta en esto que vamos a hablar sobre los procesos de café y la cosecha y esas cosas. Exacto. Ahora, ¿sobre qué es el proceso post cosecha? El proceso post cosecha nos referimos a todo lo que pasa realmente después de cosechar el café, como su nombre bien lo dice. Y esto depende de cuál es el proceso que se sigue, es el nombre que se le va a otorgar a eso y puede variar.
ya puede el quitarle la fruta al... O sea, sí, al quitarle la fruta realmente al grano, el cómo se seca, que sea con agua, sin agua, que sea rápido o lento, va a variar realmente el sabor final que hay en nuestra taza, al igual como lo puede variar el método y el origen también del mismo. Una analogía que podemos usar para esto, para que sea lo más sencillo posible, es imaginar que el grano es una semilla y está dentro de una fruta. Si la sacas rápido y la lavas es una cosa, y si se deja fermentar por un cierto tiempo es otra cosa totalmente diferente lo que se obtiene. Sí, entonces básicamente ahora comenzamos como con el primer proceso. El primer proceso sería el El lavado, lavado. que es el más común igual, ¿no? O sea, el lavado es como el más clásico, el que a la gente le Exacto. gusta, la gente convencional le gusta, a los tostadores a algunos también le gustan porque sabemos que es como, es el mejor grano para empezar A a tostar tostar, es un porque poco más estable en la sí, curva sí, quizás. sí, sí, es más estable, entonces eso. Y bueno, ¿Cómo funciona este proceso? Que eso es, bueno, su mismo nombre lo dice. Se despulpa el café. Hay que imaginar siempre, imaginémonos que el café no es un grano que viene dentro de una fruta. Si lo podemos comparar con una fruta va a ser una cereza. Bueno, se le dicen cerezas de café en realidad a la frutita. pero que se llama drupa. Exacto. Ese es el nombre de del fruto del cafeto, es drupa. Pero se la conoce como una cereza por la similitud visual que tenemos Exacto. con Porque la no es ni cereza. siquiera en tamaño como esa similitud. Como Entonces, lo que pasa con esta fruta es que se despulpa, se le saca toda la pulpa, se lava, en este caso, ¿cierto? En grandes tanques de agua y después se deja secar. Sí, sí, se lava. Cuando hablamos de lavarse, lavarse literal. O sea, se despulpa, cuando él dice despulpar, es agarrar literalmente la drupa, sacarle toda la carne que tiene y dejar un poco que queda ahí pegado, que es como una babita, que eso es lo que vamos a intentar lavar. ¿Sí? Eso va a entrar en unos piletones en el cual lleva un proceso de lavado bastante tediosos, en la cual algunos se lavan una, dos, tres veces y después se deja secar. Se puede dejar secar al sol, se puede dejar secar en camas africanas, que son métodos de secados y por cierta hora. Puede ser, no sé, la verdad que no sabría decirle cuántas horas específicamente, pero yo sé que tienen algunas veces más de 2 días de secado, puede ser, ¿sí? Yo creo que Y depende en realidad del ambiente también. sí, del ambiente. Y tengamos en cuenta igual que este tipo de proceso me va a dar unos perfiles específicos. Que esos perfiles pueden ser un perfil de taza limpia, brillante. Muy ácido en realidad y muy floral también. Sí, sí. Cuando decimos ácidos serían como ácidos cítricos, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta eso. Ácido cítrico no necesariamente va a ser una naranja o un limón, sino que también puede ser las cáscaras de la naranja, Exacto. puede ser como el dulzor de la naranja cítrica, así cosas así. O sea, eso hay que tener en cuenta. Que es muy utilizado en Colombia, en Perú y en Centroamérica, básicamente. Sí, sí, no me atrevería a decir a Latinoamérica porque nosotros entramos dentro de esa categoría, sino que en Centroamérica porque es donde se cultiva el café. A aquellos que les gustan los cafés un poquito más clásicos y un poquito más equilibrados, tiende a ser este el proceso que más se les acomoda a ellos en realidad. Sí, sí. Igual, dato curioso para tener en cuenta, yo soy de Argentina, de Salta específicamente, y en Salta están cultivando café, ¿no? O sea, Hay una parte de así. Argentina que sí cultivan café, Sí, sí, sí. así que cada vez estamos un poco más cerca de cultivar café. Capaz que aquí en Chile es un poco más difícil, pero para nuestros hermanos argentinos, para mi familia argentina, pronto y en unos cuantos años tendremos café de nuestra tierra. Sin irse más lejos, pasamos al otro proceso. El otro proceso que sigue es el proceso natural, que básicamente es dejar que seque la fruta entera. ¿Sí? Eh, ¿Qué vamos a decir con esto? Básicamente hacer como una pasa. Exacto. Sí, sí. Que la semilla absorba todos los azúcares y nutrientes que tiene la carne de la fruta, que va a estar recubierta de su cáscara obviamente. Entonces me ha dado unos perfiles de taza bastante característicos de ese proceso. Que son, tienden a ser sabores muy dulces, muy frutales también,
y a la vez tienden a ser sabores un poquito más fermentados debido a esto mismo. Los azúcares en realidad acaban fermentando todo y por eso da como ese tipo de sabores. Y esto tiende a ser muy particular de Etiopía y de Brasil. Obvio. Ojo, que lo mencionemos que tiende a ser como típico no quiere decir que se hace solamente en esas partes. Sí, pero que es muy normal igual. Yo creo Exacto. que es muy normal que un café de Brasil sea natural. Natural. O sea, Sí. es como que yo siento que es como que a sus perfiles de tazas, lo que ellos buscan o lo que mejor le conviene hacer, dependiendo su grano de cultivo y a su torra, es el natural. Sí. ¿Sí? En Etiopía igual, siempre recalco que a mí los cafés de África me gustan mucho y Etiopía es como uno de mis países ahí selecto en el top de café. Sí, completamente. Tienden a hacer café realmente con sabores muy de jugos de fruta. Sí, pero mucho, mucho. Sí, o muy vinos quizá algunos que son muy particulares también, que tienen un sabor muy a vino, pero es por la mismo, por este como sabor a fermentado también que Sí, puede llegar a sí. dejar. Sí, porque fermentado, ¿por qué? Porque recuerden que es como le acabo de decir, la cáscara de la drupa envuelve todo y se empieza a fermentar y se hace como una pasita de café. Exacto. Después, como último proceso de los tres principales en realidad que hay, está el proceso honey. Este proceso en realidad hay tres opciones de... Yo la desconocía, antes hablando con el Tommy lo mencionó y primera vez que lo escuchaba. Este proceso en realidad se logra dejándole el mucílago al grano. ¿Qué es el mucílago? Es una especie de baba que deja al retirar la pulpa. Por eso el café lavado retira este mucílago. Pero en el caso de los honey no se les retira. Y esto tiende a Igual, ser como unos sabores muy intermedios entre el lavado y el natural. sí, igual yo tengo entendido que no solamente el mucílago, sino también con un poco de carne. Igual nos podemos equivocar, recuerden, no somos expertos en esto, Solo nos pero gusta. solo nos gusta. Sí, sí, pero primero vamos a, antes de hablar, vamos a probar el elixir que acaba de hacer Benja. A verlo. Este café. Uy, me tiré todo, boludo. Está muy bueno. Este café. Toma. Por suerte tenemos acá la servilleta, la. No sería servilleta, Los sería pañuelos, pañuelos, pañuelitos. en caso de... Este café nunca lo probé en el Aeroexpress, pero sí lo he probado en otros métodos como B60 y origami, si no me equivoco, sí. Pero en Aeroexpress no. En Origami queda muy rico. En Aeropress ahora usé una aplicación que creo que la mencionamos en el primer capítulo que es Aromatic. Aromatic. Y da recetas como al azar. Y escogí una receta que usaba 15 gramos y lo dejaba con 4 minutos realmente. Está muy bueno igual de todas formas. Como Yo le hubiera siempre, bajado la temperatura. sí. Como siempre cabe recalcar, Benja trajo tacitas nuevas. Tacita. Esa me la compré yo, esta me la dio mi yeye, mi amada yeye, gracias por Sí, alimentarme realmente. es como un jarroncito, pero mini está. Como que la forma igual me Una gusta. tolva de cemento. Sí, sí, Eso es para sí. hacer cemento. Y esta era un azucarero de un set que tiene. Pero todo puede ser en una taza si uno se lo propone en realidad. En fin, dejamos, volviendo al tema, siguiendo. En el proceso este de Honey. honey, perdón, mi Honey. inglés es malísimo. El honey se refiere como a miel en inglés, pero eso no significa que este café tiene miel. Ojo ahí. Significa que es pegajoso, porque al dejarse secar o que se fermente el café a medida que se va fermentando y secando al mismo tiempo, se tiende a ser muy pegajoso. ¿Por qué? Porque esto, el mucílago y el poco de carne, se empieza a generar como una baba pegajosa que Exacto. empieza a unir los granos. Por eso es honey. No, no es que tiene miel ni tiene nada. Son las mismas azúcares del fruto que empieza a hacerlo pegajoso. ¿Sí? De esto hay tres tipos. Sí. Hay tres tipos antes de hablar como el tipo de perfil que tienen. Uno es el black, otro es el red y el último es el yellow. Esto varía dependiendo, que es lo que me explicó el Tommy, lo que pude retener, varía dependiendo de la cantidad de mucílago
que se le deja, en este caso, al grano mismo. Sí, sí, es básicamente dependiendo cuánta carne yo le dejo o cuánto resto de fruta le dejo a la drupa. Hagan una idea, para que se pongan un ejemplo muy clásico, la cereza. Yo tengo una cereza en mi mano, imagínense, aquí está mi cereza. Yo la aplasto a la cereza. Si yo la aplasto con mucha fuerza, es uno. Porque me queda muy poco del residual de la carne o del mucílago. Si lo aprieto menos, me queda intermedio. Y si lo aprieto casi nada, me queda mucha carne. ¿Me voy a entender o no? Eso básicamente es lo que se divide en esto. Voy a ¿Qué? poner foto igual de las diferencias que hay. Quizás como black, yellow, no, black, red y yellow para que todos nos hagamos una Sí, idea en sí. realidad. Igual el más conocido es Black Honey. Sí, Es sí. como si uno va a comprar, es como que siempre hay Black Honey. Yo sí he visto un Red Honey una vuelta en una cafetería. El yellow se tiende a ver muy poco en realidad. Yo Sí, nunca he sí. visto, creo. Sí, sí, es algo que no está muy normal. Pero bueno, esto da un perfil de taza bastante dulce, o sea, un dulzor medio, porque es como decía Benja, igual es como que es el equilibrio entre un lavado y un natural. Sí. Básicamente eso es. ¿Qué, qué tanto se va a ir dando? No lo sabemos, pero sí tiene un dulzor medio, un cuerpo bastante interesante, que puede ser que va a ser un cuerpo bastante espeso, bastante conciso, que se va a sentir en la boca y una acidez moderada. Sí, que básicamente lo que uno busca igual. Sí. La tendencia como entre si una acidez es muy fuerte y una acidez es muy brillante o es muy apagada. ¿Sí? Puede ser muy un café quizás de salto para, o un café intermedio quizás para aquel que está quizás iniciando en el mundo de... Pero igual es muy interesante igual No, esto. obvio, no deja de ser. No deja de ser en realidad, pero no es tan ácido como lo puede llegar a ser en este caso un natural bajo mi percepción. Sí, y de ahí pasando a los procesos, a los últimos, porque tengamos en cuenta que estos son como, uno dice, ¿qué proceso existen? Uno dice lavado, que es el que vimos, natural, y el honey. Son los Pero tres esos son principales. como los tres principales, claro, son como los tres que lo van a usar o que ustedes van a ver generalmente en una etiqueta de un café, ¿sí? Pero eso no significa que son los únicos. No. También existen los procesos experimentales, que en este caso Colombia, los hermanos colombianos tienen muy buenos cafés experimentales con procesos bastante llamativos. Bueno, hablando de este mismo, que este mismo Es el es... proceso LATIC. Exacto, que este es un proceso láctico en realidad que se usa. Entonces, nada, un café muy interesante. Dentro de estos procesos experimentales son relativamente nuevos y decidimos con el Toby en este caso mencionar tres. Pueden haber, o sea, no pueden haber, hay muchos más en realidad. Sí, Pero los porque que son más se tienden a usar, experimentales. exacto. O sea, igual hay varias fincas que siguen experimentando con procesos nuevos. Y de ahí Entonces, salen sí, otros, como este en realidad. Primero tenemos el anaeróbico, después está la maceración carbónica y como último está la cofermentación, que la cofermentación a grandes rasgos se da con frutas o levaduras añadidas en este caso. sí. El anaeróbico, el Tommy se lo sabe mucho mejor que yo en realidad. Bueno, el anaeróbico, para que ustedes se den una idea, es una fermentación que se hace con entrada de oxígeno, no, claro, con una salida de oxígeno controlada. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Va a ser, imagínense ustedes unos tachos, que entre el café y yo tengo una válvula de seguridad que voy a ir dejando salir el oxígeno y eso controla bastante las bacterias adentro, ¿sí? Eso básicamente es. Eh, es un tanque que yo tengo una fermentación controlada a través del oxígeno y voy dejando salir. La maceración carbónica en este caso es exactamente lo mismo. La única diferencia que existe entre estas dos es que en el caso del proceso anaeróbico se tiende a dejar... La fruta lavada. sí, O sea, exacto. ya La fruta ya lavada, mien- despulpada, todo. mientras que en la maceración carbónica se deja con la cereza, tal cual como es. Y da sabores totalmente diferentes en este caso. Y la cofermentación es también en los tachos, solamente que uno le va agregando cierta cantidad de levaduras O de frutas o también. frutas, Se da sí, mucho con mango, con para darle como ese sabor A.
Sí, es ahora o aportan distintos tipos de nutrientes que pueden llegar el tostador a descubrir otras cosas. Exacto. Esto se usa realmente para perfiles, o sea, te da perfiles demasiado interesantes, no me atrevería a decir raros, sino que interesantes. Pero aún así necesita mucho control. No, demasiado. Demasiado porque nada, es eso, son procesos experimentales. Exacto. O sea, al fin y al cabo uno nunca sabe si está bien, si puede quedar mejor, o si esto es lo que más da Y realmente. el tema es que recién sabes que está bien cuando lo tuesta, cuando Exacto. encuentra el tostador como el perfil y hace la prueba, la catación. Igual pueden salir cosas muy interesantes, pueden salir joyas, pueden salir tazas con puntuaciones de SK súper alta, con perfiles de tazas súper interesantes, súper llamativos y súper caros, obviamente, Sí. o pueden llegar a fracasos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Sí, completamente. Hacer experimentales es como es prueba y error. Uno gasta tiempo, gasta plata sobre todo y al final termina fracasando. Sí, sí, uno en realidad juega eso también uno comprando ese tipo de procesos. Ahora, me es importante igual recalcar algo que ya visto los procesos en realidad que existen, depende siempre muchas veces de lo que se llegó a plantar antes en la finca, a donde se planta el café, es a lo que puede llegar a saber el café también. Y esto se ve mucho quizás por los procesos afectados o potenciado quizás también. Yo tuve la oportunidad una vez de probar creo que un bourbon ají. ¿Por qué se llamaba bourbon ají? Porque era un, un, un varietal bourbon, pero que estaba plantado en donde antes hubo plantaciones de ají. Ah, por eso se llama Bourbon Barají. Yo no Exacto. sabía, yo Sí, lo se tiende a vi, llamar lo así. vi muchas veces. Tiende a llamar así por eso. Yo le pregunté realmente al tostador, como, veis, ¿por qué se llama así? Claro, ahí me lo explicó. Y ahí fue cuando obtuve esa información. Pero lo que daba esto en realidad no era una taza que se parecía a ají, pero sí tenía unas notas súper interesantes que se asimilaban a... No me atrevería a decir a un picante, pero a la vez sí. Yo sí sentí que tenía cierto picor, más no era un ají claramente, no me estaba comiendo un ají. Pero era un café súper interesante por lo mismo. Porque en la tierra antes se habían plantado ají y claro, las plantas de café en realidad, los cafetales tomaron, o sea, estaban plantados ahí mismo. Entonces claramente toman ese mismo... Sí, igual las plantas tienen, recuerden que son seres vivos, entonces tienden a adaptarse según el clima y según todo el aspecto que hay ahí. Pero, en fin, algo interesante, mira, un punto que vi el otro día, que quiero recalcarlo ahora cuando estamos hablando sobre el tema de los cafés, es la diferencia entre los tostadores y los baristas. Cacha, estuve viendo un video de algo así, punto interesante para concluirlo. Estuve viendo la diferencia entre un tostador y un barista. Yo soy barista, me gusta la idea de tostar, no tuesto al 100%, No, pero no tostamos al 100%. dije qué locura, dije cuando estuve viendo la diferencia como que un barista que está acostumbrado a un trato con las personas, a estar todo el tiempo Creo que hablando. me salió el mismo video. Sí, es que Sí. nosotros debemos tener el mismo, lo mismo de El todo. feed es el mismo. Sí, 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 sí. completamente. Y después el tostador que dice que está con sus auriculares, escuchando música y... Controlando mucho realmente la curva porque en cualquier cosa puede ser un error también. Sí, sí, qué loco. En esto, todos estos tipos de procesos que hablamos ahora, se habla mucho de la trazabilidad, que nosotros como barista tenemos que respetar y que es una parte del proceso que ustedes van a tener y que lo van a ver el resultado en la taza que nosotros servimos. Siempre hay que tener en cuenta que sin todos estos procesos, sin todos los caficultores, sin toda la gente que cosecha y que trabaja en la tierra, esto no sería posible. Entonces quiero recalcar eso que es muy importante, ¿sí? Completamente. Respeto a mis tostadores, respeto a mis caficultores, respeto a los campesinos sobre todo, que son los Los que que se nos... dedican a la tierra. Exacto, los que por gracias a ellos en realidad podemos tomar esto. Sí, Y sí, cuando vamos a cafetería, gracias también a los baristas, ¿por qué no? por Por respetar. resaltar todo, exacto, y por respetar todo en realidad, porque el barista demuestra todo el trabajo que hay detrás, tiene ese peso igual también, en realidad. Sí, el peso de cuidar todas las variantes
Y la trazabilidad de la taza, chicos, entonces eso es muy importante para mí, por lo menos yo lo tomo muy personal, Completamente. porque respeto mucho a la gente que está atrás. Así que eso. Eso sería todo en realidad. Yo creo que los dejamos invitados a que nos comenten si les interesa cierto proceso. Si quieren Eh, saber algo más, alguna finca, algo que nosotros recomendamos, algunas redes sociales de caficultores en la cual dan información más específica sobre las fermentaciones, sobre los procesos experimentales que están haciendo y que están desarrollando. Ahora, en la próxima semana viene la Expo de Café, la Expo Café. así que ahí nos van a ver seguro, vamos a estar el domingo, el Sí. sábado no porque me toca trabajar, pero el domingo vamos a estar dando vuelta y si quieren Sí, hablar sí con o sí. nosotros, si quieren, no sé, tener una charla y saber sobre más café. A nosotros nos interesa saber de ustedes y nosotros creo que somos interesantes igual para poder hablar. Eso esperamos en realidad. Sí, somos súper copados, así que acérquense, hablen y no tenemos cero drama. Compartimos café sobre todo Eso. y vayan a la Expo Café, que es el evento más importante que tenemos aquí en Chile y que seguro que vamos a vernos toda la comunidad ahí. Por cierto, no tenemos entrada todavía, pero él sí tiene, creo. ¿Vos sí No, tenés? aún no. ¿No? Tampoco. No, tampoco. Así que, pero vamos a estar. Sí, vamos a estar, vamos a Completamente. No, estar. sí, vamos a estar de todas Las formas. entradas llegan, las entradas llegan. Ojalá que alguien se raje con las entradas. Si Cruzamos no, los dedos. así nos toca comprar. Sí, Sí. pero vamos a estar ahí. Así que nada, chicos, los dejamos invitados a probar cafecito. Que no se asusten en realidad por lo que ven en la etiqueta, sino que simplemente tienen la opción de investigar por ustedes propios o nos contactan a nosotros. Como siempre, en realidad, dejamos acá las redes linkeadas, en la de Tommy, aquí la mía. Y eso, pues, los dejamos invitados a que nos sigan escuchando y agradecemos en realidad que hayan llegado a este punto. Así que Hasta el próximo capítulo. eso, que estén muy bien, tomen buen café. Chao.